Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 14 ya, en nuestro curso de probabilidad y estadística en la licenciatura de Mercadotecnia. Como nosotros lo habíamos analizado la sesión anterior, el último ejercicio pues que hicimos decía lo siguiente: se sabe que la cantidad de cerveza de una lata de 12 onzas fabricada por cierta embotelladora está bien aproximada mediante una distribución normal, con una media de 12 onzas y una desviación estándar de 0.25 onzas. Entonces nos decía el literal A, ¿qué porcentaje de latas podrían tener menos de 11.6 onzas y qué porcentaje de latas no variarían en más de 0.3 onzas en relación a la media? Entonces vamos a repetir el ejercicio porque siempre es bueno refrescar los conocimientos para poder ingresar a nuestra última parte del curso, que es fundamentalmente muestreo, ¿no? Definiciones de muestreo, cálculo de media, desviación estándar, otros tipos de distribuciones, otros tipos de formas de muestreo, o sea, muy sencillo. Entonces, a continuación vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué nos decide el literal A? Dice, ¿qué porcentaje de latas podrían tener menos de 11.6 onzas? Por un lado tenemos la media. Y el valor de la media, como lo dice el ejercicio, es de 12. Por otro lado tenemos la desviación estándar, y el valor de la desviación estándar, ¿a qué es igual? Es igual a 0.25. Por otro lado tenemos el valor de X, y el valor de X en este caso es 11.6. 11.6. Tomando en cuenta eso, vamos a determinar el valor de Z. ¿Z a qué es igual? ¿Z a qué es igual? Entonces el valor de Z, ¿a qué es igual? Es igual a 11.6 menos 12 dividido para 0.25. 11.6 menos 12 dividido para 0.25. Por lo tanto, el valor de Z, en este caso, 11.6 menos 12 dividido para 0.25, es igual a menos 1.60. El valor de Z es igual a menos 1.60. Si el valor de Z es igual a menos 1.60, nosotros podemos tomar entonces una distribución normal. Sabemos que esa distribución normal tiene media 0, varianza 1. Si tomamos la media con valor de 0, ¿verdad? Y tenemos menos 1.6. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuál es la probabilidad? Si nosotros analizamos lo que dice el ejercicio, literal A nos dice, ¿qué porcentaje de latas podrían tener menos de 11.6 onzas? Entonces, el porcentaje de latas que podrían tener menos de 11.6 onzas, de acuerdo a lo que ya hicimos la clase pasada, si todo vale 0.5, ¿verdad? Este valor es el que nos dan las tablas, y ese valor que nos da las tablas, ¿a cuánto es igual? Es igual a 0.4452. 0.4452. Entonces, 0.5, la probabilidad de Z menor a menos 1.6, ¿a qué es igual? Es igual a 0.5 menos 0.4452. Entonces, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a 0.0548 o 5.48%. 5.48%. Y esto de aquí es 5.48%. Y es así como queda explicado y determinado, ¿verdad? El valor de Z. Z es igual, si el valor de Z es menor a menos 1.6, es igual a ¿cuánto? A 5.48%. Entonces, vamos a borrar. No, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Ahora,
¿Qué ocurre si es más menos 0.3? Es decir, si x es igual a 12.3. Porque en el caso del literal B, el literal B, ¿qué nos dice? Que fue lo que un poquito nos faltó explicar más la clase pasada. X es igual a 12.3. Vamos a analizar lo que dice el literal B. El literal B dice, ¿qué porcentaje de latas no variarán o no variarían en más de 0.3 onzas en relación a la media? En más de 0.3 onzas en relación a la media. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de Z es igual a 12.3 menos 12 entre 0.25. Entonces el valor de Z, ¿a qué es igual? El valor de Z, ¿a qué es igual? En este caso, el valor de Z es igual a 1.20. El valor de Z es igual a 1.20. Si el valor de Z es igual a 1.20, entonces aquí tenemos aquí está el valor de 0. Entonces tenemos 1.20 positivo y 1.20 negativo. Por lo tanto, este es el valor que nos están preguntando, ¿no? Esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuándo es el valor de esta probabilidad? Por esa razón, si nosotros analizamos el literal B dice, ¿qué porcentaje de latas no variarán en más de 0.3 onzas en relación a la media? Quiere decir, en más de 0.3 onzas en relación a la media, quiere decir entre más 1.2 y menos 1.2. Por lo tanto, lo que nos preguntan aquí es, ¿cuál es la probabilidad de qué? De menos 1.2 menor a Z y Z menor a 1.2. Eso nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Y para poder obtener esa probabilidad, ¿verdad? Para poder obtener esa probabilidad, consultamos directamente en las tablas Z igual a 1.2 y esto es igual a ¿qué? Ese valor es igual a 0.3849. Y del otro lado, también, esto es igual a ¿qué? A 0.3849. Entonces, yo voy a multiplicar 2 por 0.3849. Y si multiplico 2 por 0.38 por 49, ¿a qué es igual? 2 por 0.3849 es igual a 0.7698. 0.7698 o 76.98%. 76.98%. Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta esto que hemos analizado, nosotros podemos decir cuál es el objetivo particular en esta sesión. Es estudiar los tipos de muestreo que existen, ¿verdad? Por otro lado, conceptos y aplicaciones, y al terminar la sesión se entenderá la importancia del muestreo y también de la inferencia estadística, ¿no? Pero una vez que ya hemos terminado la distribución normal, ¿no? Vamos a ver ahora nuestra última parte del curso, que es simplemente distribuciones de muestreo. Para esto, en primer lugar, lo que tenemos que entender o lo que vamos a hacer es entender en primer lugar los conceptos y las aplicaciones, ¿no? ¿Qué es esto del muestreo? ¿Qué es esto de las distribuciones de muestreo? Entonces, en la pantalla ustedes tienen el primer renglón, ¿no? Ahí vamos a definir lo que es el muestreo. Nos dice que el objetivo del muestreo es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinar uno por uno. Perdón, repito. El objetivo del muestreo, en este caso, ¿qué es? Es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno por uno. Establecer generalizaciones con relación a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno por uno. Es decir, tomar una muestra
de una determinada población y al tomar esa muestra de esa determinada población proceder a realizar los análisis correspondientes, ¿no? El muestreo nos va a ayudar o le ayuda a las empresas, en este caso ustedes cuando hagan sus planes de negocios, en sus investigaciones de mercado, el muestreo les va a ayudar a ahorrar costos. Cuando las poblaciones son muy grandes, es muy difícil e imposible examinar poblaciones, porque el costo de poder examinar poblaciones es muy alto. Entonces, por esa razón, el objetivo del muestreo es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno a uno. Ahora, en la segunda característica que vemos o en las aplicaciones que tiene el muestreo es que la parte del grupo de elementos que se examina recibe el nombre de muestra. ¿Sí? Si tomamos de un conjunto de datos un cierto número de elementos, la parte del conjunto de esos elementos, ¿verdad?, es lo que se conoce con el nombre de muestra. Entonces podemos decir, o podemos no concluir, pero sí decir de manera categórica, que la muestra es un subconjunto de la población, tomando en cuenta que la población pues sería como el conjunto universo, ¿no? Y el grupo total a partir del cual se seleccionó la muestra se conoce como población. Entonces ahí ya vamos definiendo dos cosas fundamentales: muestra y por otro lado población. La muestra es la parte de la población. La población es un conjunto o es un todo. Ahora, las poblaciones de tamaño limitado se conocen como finitas y las poblaciones de tamaño ilimitado, ¿verdad?, se conocen como infinitas. Es decir, ustedes pueden encontrarse en la vida real dos tipos de poblaciones: las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas tienen tamaño limitado, las poblaciones infinitas tienen un tamaño enorme, ¿no? Ahora, los ejemplos de muestreo de población finita, ¿cuáles pueden ser? Algunos ejemplos de muestreo de población finita son, por ejemplo, los alumnos de una clase. Podemos tener los libros de una biblioteca. Otro ejemplo pueden ser los productos que se ofrecen en una tienda de autoservicio, ¿no?, como estas tiendas Walmart, Aurrerá, etcétera. Entonces son productos de un supermercado. Entonces los ejemplos de muestreo de población finita son muchos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pantalla, es necesario que nos quede bien claro, ¿no? El objetivo del muestreo es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno por uno, ¿no? Y ese análisis viene de una muestra o de un conjunto de datos de un conjunto de elementos que tomamos de un grupo mayor de datos. Ahora, la parte del grupo de elementos que se examina recibe el nombre de muestra. La parte del grupo de elementos que se examina recibe el nombre de muestra. Y el grupo total a partir del cual se seleccionó la muestra se conoce con el nombre de población. Y las poblaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tamaño, pueden ser finitas como pueden ser infinitas. Ahora, los ejemplos de muestreo de poblaciones finitas son los alumnos de una clase, los libros de una biblioteca, o también los productos de un supermercado. Otra característica fundamental en el muestreo es que la diferencia entre una muestra y un censo, ¿verdad?, porque también generalmente los censos, cuando por ejemplo el INEGI hace censos, los censos van sobre el total de la población sobre el total de la población mexicana. Entonces, la diferencia entre una muestra y un censo es que la muestra generalmente comprende el examen de una parte de los elementos de una población. En cambio, el censo es el análisis de toda la población. El censo, en cambio, estudia todos los elementos de la población. Para las empresas, como ya les había dicho al principio, en el momento en que realizamos la introducción, para las empresas es mucho mejor analizar muestras que poblaciones, por simples cuestiones de costos, ¿no? Siempre ustedes en sus investigaciones de mercado, cuando comiencen a levantar sus encuestas sobre gustos y preferencias del consumidor, cuando comiencen a analizar los resultados de esas encuestas, se van a ir sobre muestras. Lo ideal o lo que nos ayuda, ¿verdad?, el estudio de la inferencia estadística es que esas encuestas, esas muestras, tienen que ser representativas de la población. Tienen que validar que esas muestras están siendo representativas de la población y que arrojan resultados satisfactorios.
El problema se da, o el problema que se puede encontrar es cuando esas muestras no son representativas de la población. Y a continuación vamos a ver algunas características muy importantes. ¿Por qué razón es mejor efectuar una muestra en vez de analizar una población? Vamos a analizar algunas características que son 5 fundamentalmente. En primer lugar, la población puede ser infinita. En primer lugar, la población puede ser infinita. Si la población es infinita, es mejor analizar una muestra que aplicar un censo para el análisis de cada uno de los elementos de la población. Entonces, la población puede ser infinita. Si la población puede ser infinita, el costo de analizar esa población pues también es muy grande, ¿no? Y creciente. Entonces esa es la primera característica. La población puede ser infinita. La segunda característica, una muestra puede ser más oportuna que un censo. La segunda, una muestra puede ser mucho más oportuna que un censo. La tercera, el costo de efectuar un censo puede ser excesivo. La segunda característica, vamos a reiterar, una muestra puede ser más oportuna que un censo, definitivamente. No, porque el censo, al analizar todos los elementos de la población, nos puede llevar a un análisis de una mayor temporalidad. Una mayor temporalidad muchas veces no lo puede esperar la alta gerencia para tomar decisiones. Necesitamos resultados inmediatos que nos puedan permitir definir ciertas estrategias. Por lo tanto, necesitamos aplicar muestras, ¿no? Y no caer en las generalizaciones de las poblaciones. 3. El costo de efectuar un censo puede ser excesivo. Definitivamente, el costo de efectuar un censo puede ser totalmente excesivo. 4. La exactitud puede verse afectada cuando se hace un censo de una gran población. Sí, porque si nosotros analizamos todos los elementos de la población en el momento de recopilar los datos, en el momento de ordenar los datos, de realizar del cálculo de todos los parámetros de esos datos, la respectiva validación y finalmente la interpretación en gráficas que nos permita llegar a conclusiones, todo ese proceso puede verse, ese proceso muy largo puede afectar la exactitud de los datos, ¿verdad? Cuando se hace el censo de una gran población. De hecho, cuando por ejemplo se hace el censo de la población mexicana, INEGI le toma una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Bastante extensa, para sacar los resultados y las conclusiones respecto a las variables que se han analizado. Y quinto, el tipo de información va a depender de que si se utiliza una muestra o un censo. El tipo de información va a depender de si se utiliza una muestra o si vamos a utilizar un censo. Ahora, existen situaciones en que es más ventajoso inspeccionar todos los elementos de una población. Es decir, si nosotros regresamos a la pantalla anterior, si nosotros analizamos esta pantalla, esta pantalla no quiere decir que específicamente por eso siempre vamos a entrar al análisis y al estudio de muestras, que siempre lo más conveniente es tomar una muestra de una determinada población para estimar los estadígrafos, hacer la inferencia correspondiente para ver si esos estadígrafos son representativos a la población y sacar las respectivas conclusiones. No. ¿Por qué? Porque como lo vemos y lo podemos apreciar en la siguiente pantalla, muchas veces existen situaciones en que es más ventajoso inspeccionar todos los elementos de una población. Existen situaciones en que es más ventajoso inspeccionar todos los elementos de una población. ¿Por qué razones? En primero, la población puede ser pequeña. Como por ejemplo, si tenemos 10 estudiantes en un curso de estadística, pues esos 10 estudiantes comprenden a todos los elementos de la población, ¿no? Y con esa población, pues si la llamamos estudiantes del curso de estadística. Segundo, si el tamaño de la muestra es relativamente grande con relación al tamaño de la población,
el esfuerzo adicional requerido para hacer un censo puede ser pequeño. Repito, si el tamaño de la muestra es relativamente grande con relación al tamaño de la población, el esfuerzo adicional requerido para hacer un censo puede ser pequeño. Es decir, muestras grandes cercanas a la población no tienen mucho sentido. Ya mejor aplicamos un censo a toda la población para poder estimar los resultados, ¿no?, que nos lleven a conclusiones que van a ser casi exactas si analizamos esta muestra que es muy grande, ¿no?, y muy cercana a la población. Entonces, por ahí tenemos dos características. Primero, si la población es pequeña, es mejor hacer censos para que esos censos nos permitan el análisis de cada uno de los elementos de la población. Segundo, si la muestra es grande, es mejor también aplicar censos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la muestra y la población es pequeña, por lo tanto, los resultados y los estadígrafos obtenidos a partir de la muestra van a ser muy similares a los obtenidos en la población. Tercero, si se requiere una exactitud completa, un censo, si se requiere una exactitud completa, es decir, vamos a resultados exactos, completos, ¿no?, como por ejemplo el análisis de la población de México. Si queremos el análisis de la población de México de todos sus estados, entonces es mejor aplicar un censo, porque queremos resultados exactos y no aplicar muestras. Entonces ahí sí nos vamos a ir al análisis totalmente de la población. Si queremos ganar si queremos una exactitud completa y un análisis de cada uno de los componentes de esa población. En base a lo que hemos visto, voy a retroceder un poquito nuevamente, en base a lo que hemos visto de lo que son el concepto de muestra, cuáles son los tipos, la diferencia entre muestra y población, cuáles son los tipos de población, finitos e infinitas, ¿verdad? Los ejemplos de poblaciones finitas, la diferencia entre una muestra y un censo, ¿no? Cómo el censo llega a estudiar a todos los elementos de una población, en cambio la muestra solamente a una parte de los elementos de esa población. ¿Por qué es mejor utilizar, es mejor utilizar muestras que poblaciones? Y habíamos analizado que eso va a tener un impacto directo en los costos y que también pues en sus planes de negocios, en sus estudios de mercado, en el levantamiento de sus encuestas, ustedes siempre se van a ir por las muestras, pero que sean muestras bien realizadas y que sean representativas de la población. Y después de analizar por qué razones es mejor utilizar muestras, ¿no? Como habíamos dicho, la población puede ser infinita, la muestra puede ser más oportuna que el censo, el costo de efectuar un censo puede ser también muy excesivo, la exactitud se puede ver afectada y el tipo de información va a depender del muestreo que se utilice. También hay conceptos y aplicaciones, ¿no? Es decir, existen situaciones en que es más ventajoso inspeccionar todos los elementos de una población, como cuando la población es pequeña. También cuando la muestra es grande y muy cercana a la población, la diferencia va a ser mínima, entonces el esfuerzo adicional no va a ser mayor. Y en tercer lugar, pues, si se requiere una exactitud completa. Un censo poblacional de México, pues, requiere un análisis de todos los elementos de la población. Tomando en cuenta todo eso, nosotros podemos entrar a la segunda parte de esta unidad de muestreo, que es el muestreo aleatorio. ¿Qué es el muestreo aleatorio? Voy a borrar para que ustedes entiendan qué significa una variable aleatoria, cuál es el comportamiento de esa variable aleatoria y en cuestiones financieras, qué índices pueden tener un comportamiento aleatorio. Entonces vamos a borrar a continuación. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener aquí, supongamos, el IPC o los rendimientos del IPC. Por eso lo ponemos en porcentaje. Y aquí vamos a tener la variable tiempo. La variable tiempo. Entonces, una variable aleatoria, ¿qué significa? Una variable aleatoria, la principal característica es que tiene un comportamiento irregular. Si la variable aleatoria tiene un comportamiento irregular, significa que vamos a tener esta forma de comportamiento irregular, ¿no? Vamos a tener esa forma, ¿no? Una variable aleatoria
siempre va a tener un comportamiento irregular. En este caso, el rendimiento del índice de precios y cotizaciones va a tener esa forma, ¿no? Y ese porcentaje de rendimiento del índice de precios y cotizaciones lo podemos reflejar en esa variable, ¿no? Entonces, generalmente se puede utilizar una tabla de números aleatorios cuando queremos hacer un muestreo aleatorio simple para el muestreo simple, o se puede generar directamente en una hoja de cálculo. ¿Cómo ustedes generan una tabla de números aleatorios en una hoja de cálculo? Simplemente se van a, voy a darles la ruta, les voy a dar la ruta, se van a ir a f de x, luego de f de x, en primer lugar se van a ir a f de x, luego de f de x se van a ir a aleatorio, van a poner estadística, sí, estadística, y en estadística luego se van a ir a aleatorio y automáticamente le marcan una celda, les va a salir una ventana, marcan una celda y pueden ustedes generar una serie de números aleatorios que pueden tener 20, 30 números, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando se hace un muestreo aleatorio simple? En primer lugar, se realiza una lista de los elementos de la población. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a realizar una lista de todos los elementos de la población. Una vez que se ha realizado una lista de todos los elementos de la población, en segundo lugar, se enumera consecutivamente los elementos de la lista, ¿no? En tercer lugar, se puede tomar números de una tabla de números aleatorios, ¿no? Generalmente también en los libros de estadísticas, en la parte de los apéndices, así como encontramos las tablas de distribución normal, también pueden encontrar las tablas de la distribución de Poisson o binomial, también pueden encontrar la tabla de números aleatorios. Entonces, se toman los números de una tabla de números aleatorios. Se omite los dígitos que no corresponden con el número de la lista. Y se utiliza dichos números aleatorios para identificar, finalmente utilizamos esos números aleatorios para identificar los elementos. Tomando en cuenta eso, vamos a repetir antes de hacer el ejercicio 1, tomando en cuenta eso, vamos nuevamente. Entonces, generalmente se puede utilizar una tabla de números aleatorios para el muestreo simple, o se puede generar directamente en la hoja de cálculo. Entonces, se pueden ir f de x, estadística aleatorio. Si no está en estadística, pues también lo pueden buscar en f de x, matemáticas aleatorio, y pueden generar su tabla de números aleatorios, ¿no? Y los pasos que se van a seguir es que se va a realizar una lista de los elementos de la población. Vamos a realizar una lista de los elementos de la población. Los números se va a numerar consecutivamente los elementos de la lista. Se toma los números de una tabla de números aleatorios. Se omite los dígitos que no corresponden con el número de la lista. Y finalmente se utiliza dichos números aleatorios para identificar los elementos. Entonces, a continuación tenemos los siguientes ejercicios. Voy a borrar. Vamos a borrar. Entonces dice, una lista numerada contiene 7.000 nombres y direcciones. Una lista numerada contiene 7.000 nombres y direcciones, las cuales están numeradas consecutivamente, empezando con el número 1. Describa brevemente cómo utilizaría una tabla de números aleatorios para obtener una muestra de 25 nombres. Entonces, ¿qué nos dice el literal A? ¿Cuántos dígitos por nombre se debe leer? ¿Qué nos dice el literal B? ¿Cómo decidiría dónde empezar la tabla? ¿Y qué nos dice el literal C? ¿Qué efecto de haberlo provocaría en su planteamiento el hecho de que los nombres fueran numerados solo por pares? Entonces, son preguntas teóricas, ¿no? Para entender lo que son la tabla de números aleatorios. Generalmente, si tienen una tabla de números aleatorios, ustedes esa tabla de números aleatorios la van a encontrar de la siguiente manera. Aquí está la tabla. La característica de esa tabla de números aleatorios es que todos los elementos de esa tabla de números aleatorios tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿no? Si tenemos una tabla de números aleatorios de 4 dígitos, pueden encontrar así 3, por decir algo, 8, 7, 6, 0, 1, 5, 4, 7, 6, 9, 0, etcétera, etcétera, ¿no? Así, ¿no? Y así van a encontrar toda la tabla, ¿no? Para ponerles un ejemplo.
de la conformación de una tabla de números aleatorios. Ahí está. Entonces, una lista numerada contiene 7000 nombres y direcciones, las cuales están numeradas consecutivamente, empezando con el número 1. Describa brevemente cómo utilizaría una tabla de números aleatorios para obtener una muestra de 25 nombres. Entonces, literal A, ¿cuántos dígitos por nombre se debe leer? Literal B, ¿cómo decidiría dónde empezar la tabla? Literal C, ¿qué efecto de haberlo provocaría en su planteamiento el hecho de que los nombres fueran numerados solo por pares? Entonces, vamos a resolver el ejercicio 1. Vamos a ir a la resolución del ejercicio 1. El ejercicio 1, la literal A dice, ¿cuántos dígitos por nombre se debe leer? Como son 7000 nombres y direcciones, lógicamente, son 4 dígitos, ¿no? Entonces, 7000, ¿no? Si escribimos, perdón, 7000. 7000, en este caso, tiene 4 dígitos. 7000 específicamente tiene 4 dígitos. Literal B. El literal B, ¿qué nos dice? ¿Cómo decidiría dónde empezar la tabla? ¿Cómo decidiría? De forma arbitraria. Donde sea, ¿no? Donde me diga la... ¿Cómo decidiría dónde empezar la tabla? De forma arbitraria. Podríamos decir de forma aleatoria. Todos los componentes de cada uno de los elementos de la tabla deben de tener la misma probabilidad de ser escogidos, porque todo está totalmente al azar. Literal C. Literal C. ¿Qué efecto de haberlo provocaría en su planteamiento el hecho de que los nombres fueran numerados solo por pares? ¿Qué efecto de haberlo provocaría en su planteamiento el hecho de que los nombres fueran nombrados solo por pares? Entonces, ¿qué efecto provocaría? Pues en primer lugar, que si fueran nombrados por pares, ¿no? Entonces serían 2, 4, 6, 8. Entonces n, el valor de n, sería igual a 14.000. Entonces debe haber, entonces si el valor de n es igual a 14.000, 14.000 ¿cuántos dígitos tiene? 5. Entonces tendríamos que tener 5 dígitos, habría que leer 5 dígitos para poder tomar una muestra de ese total de datos de la tabla de números aleatorios. Entonces, como pueden ver, es un ejercicio sencillo, es un ejercicio teórico, ¿verdad? Muy fácil para poder entender cómo podemos utilizar una tabla de números aleatorios y de esa manera tomar una muestra. Y esa muestra, pues, simplemente la característica fundamental es que cada uno de los elementos de esa muestra tengan la misma probabilidad de poder ser escogidos. Entonces, vamos a estimar ahora la media y la desviación estándar, que es el siguiente numeral. Vamos a estimar la media y la desviación estándar de una distribución de muestreo. Para eso primero vamos a borrar, ¿no? Entonces, media y desviación estándar para una distribución de muestreo. En primer lugar, para poder determinar la media y desviación estándar para una distribución de muestreo, definamos y que nos quede muy claro qué es una distribución de muestreo. Entonces, ¿qué es una distribución de muestreo? Es una distribución probabilística que indica, el grado en que el valor estadístico de la muestra tenderá a variar debido a la variación al azar del muestreo aleatorio. Repito, ¿qué es una distribución de muestreo? Es una distribución probabilística que indica el grado en que el valor estadístico de la muestra tenderá a variar, debido a la variación al azar del muestreo aleatorio. Eso fundamentalmente es una distribución de muestreo. Ahora,
la media de una distribución de muestreo, siempre va a ser igual a la media de la población. La media de una distribución de muestreo siempre va a ser igual a la media de la población. Y la desviación estándar de una distribución de muestreo, cuando la población es grande o es infinita, va a ser la siguiente. ¿Cómo encontramos la desviación estándar? Entonces ya sabemos que la media de la distribución de muestreo, aquí vamos a poner de la media de la distribución de muestreo, va a ser igual a ¿qué? A la media de la población. Tomando en cuenta eso, ¿cómo se estima la desviación estándar? Cuando la población es grande, es infinita, la desviación estándar de la distribución de muestreo, le voy a poner M, la desviación estándar de la distribución de muestreo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de ¿qué? De N, del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿no? A la raíz cuadrada de N, que vendría a ser el tamaño de la muestra. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hacer el ejercicio 2. Vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, una población muy grande tiene una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. Si se toma una muestra de 40 observaciones, conteste las siguientes preguntas. Entonces ya sabemos las dos características. La media de una distribución de muestreo es igual a ¿qué? A la media de una población. Y la desviación estándar de una distribución de muestreo, ¿a qué es igual? Es igual a la desviación estándar de la población dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, si borramos, entonces, una población muy grande tiene una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. Una distribución muy grande tiene una media de 20 y una desviación estándar, una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. Tiene una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. Si se toma una muestra de 40 observaciones, conteste las siguientes preguntas. Si se toma una muestra de n igual a 40 observaciones, si se toma un valor de n igual a 40 observaciones, conteste las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la media de la distribución de muestreo? Repito, dice, una población muy grande tiene una media de 20 y una desviación estándar de 1.4. ¿Cuál es la media? Si esta es la media de la población, entonces, ¿cuál es la media de la distribución de muestreo? Por definición, la media de la población es igual a la media de la distribución de muestreo, por lo tanto, como es igual, la media de la distribución de muestreo es igual a 20. El literal A, en ese caso, queda completamente contestado. Vamos al literal B. ¿Cuál es la desviación estándar? El literal B, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución de muestreo? La desviación estándar de la distribución de muestreo, ¿a qué va a ser igual? ¿Verdad? Voy a ponerle como M. Va a ser igual a la desviación estándar de la población dividido ¿para qué? Para la raíz de N. Por lo tanto, ¿cuál es la desviación estándar de la población? Es 1.4. 1.4 dividido ¿para qué? Para la raíz de 40. Si yo resuelvo todo eso, ¿verdad? Es 40 o 49. 40 parece que es. Es 40, sí. Si yo resuelvo todo eso, es 49, porque tenemos en el ejercicio 49. Vamos a cambiarlo aquí, que el tamaño de la muestra n es 49. 49, ¿no? Vamos a ponerle aquí como cambio 49, por decir así. Aquí 49. Si yo resuelvo, en el momento que resolvemos ese ejercicio, ¿a qué tenemos que es igual? Eso es igual a que la desviación estándar de la muestra, de la distribución de muestreo, es igual a 0.2. Es igual a 0.2.
Entonces, como pueden ustedes ver, el literal A, que nos pedía cuál es la media de la distribución de muestreo, y el literal B, que nos pedía cuál es la desviación estándar de la distribución de muestreo, el literal A y el literal B, la forma de estimar la media y las desviaciones estándar de las distribuciones de muestreo son iguales, ¿no? La media de la distribución de muestreo es 20, la desviación estándar de la distribución de muestreo es igual a 0.2. Vamos al literal C. Voy a borrar aquí. Vamos al literal C. El literal C, ¿qué dice? ¿Qué porcentaje de posibles valores medios de la muestra diferirán de la media de la población por más de 0.2? Entonces, si aquí tenemos en más de 0.2, ¿qué quiere decir eso? Si aquí tenemos la distribución normal, y aquí está el valor de 0, en más de 0.2 es necesario encontrar un valor de z, ¿no? Quiere decir que, y si la media ya vimos que la media de la distribución de muestreo era igual a 20, entonces z, ¿a qué va a ser igual? En más de 0.2 es 20 más 0.2, será igual a 20.2 menos 20 dividido para la desviación estándar que la tenemos estimada, que es 0.2. Entonces, por lo tanto, el primer valor de z es 0.2 dividido para 0.2 es 1. Z es igual a 1. Entonces ya podemos definir aquí z es igual a 1. Y por otro lado tenemos que z es igual, menos 0.2 es igual a 19.8 a 19.8 menos 20 dividido para 0.2, por lo tanto z es igual a menos 1. Si z es igual a menos 1, vamos a tener el valor por acá. ¿Qué nos está preguntando? Nos está preguntando la probabilidad de menos 1 menor a z y z menor a 1. La probabilidad de menos 1 menor a z y z menor a 1, es decir, todo esto. ¿Eso a qué es igual? Una parte de la es igual a 0.1587 entonces z es igual a 2 por 0.1587 y esto es igual a ¿qué? 2 por 0.1587 es igual a 0.3174 o 31.74%. Entonces 0.1587 es 31.74%. Y ese sería, en ese caso, el ejercicio 2, ¿no? Entonces, en distribuciones de muestreo, si analizamos, dice, es muy fácil también, ya una vez que dominamos la cuestión de la distribución normal, determinar de los porcentajes de posibles valores medios de la muestra, qué porcentaje de posibles valores medios de la muestra diferirán de la media de la población por más de 0.2, ¿no? Ya una vez desarrollando y conociendo el cálculo y la estimación de una variable continua y el dominio de la distribución normal, el literal C pues es muy sencillo para poder determinar, ¿no? Ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, estime la desviación estándar de la distribución de muestreo de medias para cada uno de los siguientes casos. Estime la desviación estándar. Entonces es muy fácil, ¿no? El ejercicio 3. ¿Cómo estimamos la desviación estándar? Vamos a borrar.
vamos a borrar, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos la desviación estándar? La desviación estándar, pues para ese ejercicio, para el 3, es A en primer lugar. A. Es muy fácil, ¿no? Muy fácil. La desviación estándar para una distribución de muestreo es simplemente la distribución de muestreo dividido para la desviación estándar de la distribución de muestreo dividido para la desviación estándar de la población entre la raíz de n. Entonces, en ese caso, la distribución de muestreo, ¿a qué es igual? La desviación estándar. En ese caso es igual simplemente a 5 entre raíz de 16. 5 entre la raíz de 16. Entonces, la desviación estándar, ¿a qué es igual? 5 dividido para 4. 5 dividido para 4. 5 dividido para 4, ¿a cuánto es igual? La desviación es igual a 1.25. 5 dividido para 4 es igual a 1.25. Ese es el literal A. Ahora, el literal B, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es la desviación estándar de la distribución de muestreo? Si esto es igual a ¿qué? A la desviación estándar de la población dividido para ¿qué? Para n. Entonces, ¿esto a qué es igual? En este caso, a 5 entre la raíz de, ¿cuánto es n? 36. Por lo tanto, la desviación estándar para la distribución de muestreo, para el literal B, como ustedes lo tienen en su pantalla, es 0.17. 0.17. Literal A, literal B. Proceso sencillo. Estimación de la desviación estándar para una distribución de muestreo, ¿no? Ya saben que a partir de la población se pueden obtener varias muestras, ¿verdad? Y esas varias muestras pueden conformar una distribución de muestreo. Por esa razón, la media de una distribución de muestreo es igual a ¿qué? La media de una distribución de muestreo es igual a la media de la población, y la desviación estándar de una distribución de muestreo es igual a la desviación estándar de la población dividido para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahora vamos a hacer el último, que es el literal C. Para el literal C, tenemos que la media, la desviación estándar de la población, perdón, de la distribución de muestreo es igual a la desviación estándar de la población dividido para la raíz de n. Vamos a ponerle aquí literal C, ¿verdad? Y esa desviación estándar, ¿a qué es igual? Esa desviación estándar es igual a la desviación estándar de la población, que en este caso sería 2, dividido para ¿qué? Dividido para la raíz de 40, y por lo tanto la desviación estándar de muestreo sería igual, en ese caso, a 0.316. 0.316. Ahí está. 0.316. Entonces, como hemos podido analizar en esta clase, que ha sido una clase muy interesante, hemos recordado un poco la estimación de la distribución normal. Hicimos un ejercicio, ¿verdad?, de distribución normal y cómo se estima la probabilidad cuando tenemos una variable continua y ocurre un evento. Luego vimos algunos conceptos y diferencias entre muestra y población. Analizamos el concepto de muestra. Después de analizar el concepto de muestra, vimos algunas cuestiones importantes por qué es mejor utilizar una muestra que una población, pero también pudimos darnos cuenta y analizar las razones por qué muchas veces es mejor analizar poblaciones y no muestras, ¿no? Y lo fundamental, generalmente las empresas utilizan muestras y a través de la inferencia estadística, analizando esas muestras para obtener los estadígrafos, determinar si son o no son representativos de la población. Y la aplicación fundamental que esto tiene a la mercadotecnia es a través de los estudios de mercado, realización de encuestas, para poder determinar gustos y preferencias de consumidores, estimaciones de demanda.
Y finalmente calculamos o estimamos la media y la desviación estándar en una distribución de muestreo. Previamente definimos lo que era una distribución de muestreo y estimamos lo que es la media y lo que es la desviación estándar. Acuérdense, la media en una distribución de muestreo siempre va a ser igual a la media de la población, pero la desviación estándar en una distribución de muestreo es igual a la desviación estándar de la población dividido para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Como conclusión, podemos decir que el objetivo, la razón de ser del muestreo es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno por uno. O sea, es muy importante eso. Repito, el objetivo, la razón de ser del muestreo, ¿no?, y fundamentalmente en la mercadotecnia, es establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos sin tener que examinarlos uno por uno, porque examinarlos uno por uno es ir a un censo y generalmente los censos son muy costosos para las empresas. Por eso es mejor tomar una parte de esa población y analizar esa población para que sea y que esos resultados sean representativos de la misma población que estamos investigando. Como siempre lo hago, no olviden que deben de hacer sus prácticas, deben de leer los capítulos correspondientes, practicar mucho para que puedan complementar con esta sesión y de esta manera puedan dominar todo el proceso de la estadística, ¿no? Acuérdense, estadística inferencial y estadística descriptiva. La estadística descriptiva les va a ayudar mucho, sobre todo en interpretar variables y hacer reportes gerenciales para tomar de la mejor manera decisiones. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.